En primer lugar, intervendrá Rodrigo Martínez Barax, que es doctor en Historia y Etnohistoria por la Escuela Nacional de Antropología e Historia de Lina, investigador de la Dirección de Estudios Históricos, también de Lina, y profesor de la ENA. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores, presidente de la Sociedad Mexicana de Historiografía Lingüística, y sus principales líneas de investigación son Michoacán en el siglo XVI, los orígenes del culto mariano en México, la conquista de México y la historiografía lingüística y bibliográfica. Rodrigo Martínez Barax tiene una amplia producción académica, de la cual tan solo resalto algunos de sus títulos. La secuencia tlaxcalteca, orígenes del culto a Nuestra Señora de Ocotlán, de México en el año 2000, Convivencia y Utopía, el gobierno indio y el español de la ciudad de Michoacán, Caminos cruzados, Fray Maturino Gilberti y Peribán, la perdida relación de la Nueva España y su conquista de Juan Cano. Ha hecho también una serie de ediciones como Al calor de la amistad, la correspondencia de Octavio Paz y su padre José Luis Martínez. Es un gran conocedor del siglo XVI y nos ha regalado recientemente su trabajo El largo descubrimiento del Opera Medicinalia de Francisco Bravo. Conocedor del siglo XVI, es también gran conocedor del debate historiográfico actual y es sobre ese tema sobre el que va a intervenir con su ponencia Actualidad de Cortés en México. Muchas gracias, Carmen. Quiero expresar mi más sincero agradecimiento, en primer lugar, a mis queridas amigas y colegas María del Carmen Martínez Martínez, de la Universidad de Valladolid y del Instituto de Historia Simancas, y a Alicia Mayer, del Centro de Estudios Mexicanos de la UNAM en España, por haberme invitado a este importante coloquio internacional Miradas sobre Hernán Cortés. Estoy feliz de participar en este encuentro y de haber podido ver la muy necesaria exposición titulada Itinerario de Hernán Cortés en el Centro de Exposiciones Arte Canal, aquí en Madrid, en compañía de Martín Almagro Gorbea, comisario científico y coordinador general de la exposición, de Fernando Arlandis y Cristina Esteras. Me da mucho gusto también la presencia y la hospitalidad de mi amiga, la embajadora de México en España, excelentísima Roberta Layú Vargas. Me alegra que se haya podido organizar la ponencia magistral virtual de nuestro gran y siempre esclarecido Miguel León Portilla, que sabe destacar lo más importante. Y me alegra la posibilidad de comunicar con mis colegas Luis Bena Tachot, Bernard Grünberg y Antonio Rubial, además de Martín Almagro, Cristina Esteras y María del Carmen Martínez, ya mencionados. Agradezco el apoyo de Adriana Suárez del Real y de Francina Islas. Y finalmente, quisiera agradecer también las preguntas que me hizo Judith Amador Tello, periodista de la revista mexicana Proceso, que me ayudaron a ubicar algunos cuestionamientos que hoy se le hacen en México a la conquista, para poder esbozar esas reflexiones sobre la actualidad de Hernán Cortés. Más allá de la vieja disputa entre indigenistas e hispanistas, hace tiempo que surgió la necesidad de un acercamiento propiamente histórico a la figura de Hernán Cortés. Ya Manuel Orozco Iberra enunció: nuestra admiración para el héroe, nunca nuestro cariño para el conquistador. Y Octavio Paz advirtió: apenas Cortés deje de ser un mito ahistórico y se convierta en lo que es realmente, un personaje histórico, los mexicanos podrán verse a sí mismos con una mirada más clara, generosa y serena. Ambas frases las citó mi padre, José Luis Martínez, al inicio de su gran estudio sobre Hernán Cortés, de 1990, de 1000 páginas, más 4 nutridos tomos de documentos, que busca ayudar al lector a hacerse una visión amplia, informada y equilibrada del personaje. Esta actitud historiográfica equilibrada y amplia ya es norma común, aunque no universalmente seguida en el medio académico. La novedad con la exposición Itinerario de Cortés, hecha aquí en Madrid, es que esta visión historiográfica no había sido llevada a un museo, como bien lo destaca el curador Martín Almagro,
y la exposición es magnífica, ciertamente iluminadora. No cabe duda de que una exposición sobre Cortés es una novedad, tanto para España como para México. Si bien una parte de España se enorgullece de sus hazañas imperiales civilizadoras, otra parte se apena por el imperialismo explotador y destructivo. Y una exposición sobre el conquistador Cortés permite iniciar una reflexión amplia y fundada, necesariamente polémica, que vaya más allá de la vanagloria y de la culpa, al insertar la conquista en una reflexión histórica amplia y detallada, rigurosa y significativa. En el caso de que esta exposición pudiera exhibirse en México, sería un verdadero espejo de lo que los mexicanos somos, pues no solo somos indios, sino igualmente españoles y también europeos y africanos. Pienso en las piezas e imágenes y explicaciones del entorno de Cortés en su tierra natal, Extremadura, que vivió la dominación romana, la visigótica y la musulmana, y de los estudios universitarios de Cortés y de su ambiente familiar, económico y social. Pienso en todo lo que una exposición puede transmitir, con la presencia tangible de las piezas, que no pueden transmitir los libros ni los videos. Al conocer de cerca a los conquistadores, los mexicanos podremos conocernos mejor a nosotros mismos. Podremos ver una parte de lo que somos y que habíamos olvidado que éramos o nunca lo supimos. Porque los mexicanos, más aún que los españoles peninsulares, somos descendientes de Cortés y de sus hombres. Ojalá pronto una exposición semejante sea posible en México, ahora que se acerca el 5º centenario de 1519. Pero tal vez todavía no hemos madurado como pueblo para discutir con serenidad sobre la conquista, que fue la verdadera fundación de nuestro país. La conquista es para México lo que el descubrimiento de 1492 para toda América. Fue el encuentro de dos mundos, como bien lo estableció Miguel León Portilla al presidir la Comisión Mexicana para el 5º centenario de 1492. Un encuentro en el que el nuevo mundo es América y el viejo mundo no es solo España ni Europa, sino África, Asia y Europa, como bien lo destacó James Lockhart. Debido a las diferencias que se generaron entre los modos de vida de los habitantes del nuevo mundo y del viejo, aislados durante muchos miles de años antes del encuentro de 1492, durante los cuales se generaron modos de vida diversos, determinados en lo fundamental por una condición ecológica diferente, determinada por la presencia humana. El viejo mundo puede llamarse viejo porque allí el ser humano, el ser propiamente humano, nació hace 200,000 años, se expandió y creció en tamaño y número y, ubicado en la parte superior de la cadena alimenticia, depredó plantas y animales durante este tiempo prolongado. El nuevo mundo puede llamarse nuevo porque los hombres llegaron tardíamente, recientemente, durante las últimas glaciaciones, hace unos 20,000 años apenas, y se encontraron en América un mundo paradisiaco, lleno de plantas y animales fácilmente cazables, y pronto se encargaron de extinguir los desprevenidos ancestros de nuestros caballos, puercos, bueyes, ovejas y cabras. Lógicamente, la agricultura tardó más tiempo en generalizarse en el Nuevo Mundo, miles de años después que en el Viejo Mundo, y más tarde también comenzó la vida llamada civilizada, con campesinos pobres que mantenían grandes ciudades de reyes, nobles, sacerdotes, guerreros, astrónomos, historiadores, artistas y artesanos. Esta diferencia y desfase de los modos de vida y ritmos de desarrollo entre el viejo y el nuevo mundo produjo una diferencia tecnológica que resultó doblemente determinante en la conquista. Por la superioridad tecnológica militar de los españoles, que hizo que los españoles conquistaran México y los mexicas no conquistaran Madrid. Y porque la diferencia tecnológica trajo a México y a toda América una gran revolución tecnológica, que también va a ser biológica, demográfica, económica, política, social, cultural y religiosa.
Y a la diferencia tecnológica entre el viejo y el nuevo mundo, se agregó la velocidad de los cambios tecnológicos que se aceleró a partir del siglo XVI, cuando Europa inició su secular transición al capitalismo industrial que se expandió al resto del planeta. Esta revolución total e irreversible que trajo a América la conquista no se operó en unos cuantos años o décadas, sino a lo largo de los siglos y sigue desarrollándose de forma siempre imprevisible, sorprendente, maravillosa y aterradora. Y además, por casualidad acaso, porque Enrique VII bien hubiese podido aceptar promover el viaje de Colón antes de que lo hiciese Isabel la Católica, como nos lo recordó John H. Eliot, la integración de América al mundo en su transición a la modernidad capitalista se dio no a través de la emprendedora Inglaterra, sino a través de España y Portugal, cuyo tradicionalismo se acopló bien con el tradicionalismo indígena, lo cual hizo más suave y llevadero el golpe de la inserción a la modernidad. Sin embargo, una de las consecuencias imprevisibles del encuentro fue la catástrofe demográfica americana, la más grande y drástica de la historia de la humanidad, provocada por la llegada de las epidemias generadas en el viejo mundo, que no habían podido pasar al nuevo mundo por el refrigerador, que era el estrecho de Bering. La causa epidemiológica de la catástrofe demográfica americana es bien conocida por los historiadores, pero hasta la fecha, la leyenda negra es un hecho comúnmente aceptado de manera amplia y aún por varios intelectuales de supuesta izquierda. No cabe duda de que la identidad de México está necesariamente arraigada en su tierra, en su suelo, sus ríos, lagos y montañas, en sus plantas y sus animales, presentes mucho antes de la llegada de los españoles. Pero México solo nace como lo que es, un país mestizo peculiar, a raíz del encuentro de dos mundos, cuando los pobladores españoles y los nativos americanos se comenzaron a mezclar, se enfrentaron y se adaptaron a convivir los unos con los otros, como bien lo vio en el siglo XIX nuestro gran historiador Joaquín García y Casbalceta, y en el siglo XVI también cuando comienza la gran revolución que trajo a toda América la conquista. Es por esta razón que la reflexión sobre la importancia de la conquista en la historia de México es vital para su autoconocimiento, no solo político, sino existencial o psicoanalítico, el famoso complejo de inferioridad, el fantasma de la madre violada, como bien lo vio Octavio Paz en El laberinto de la soledad. En México, las denuncias de la crueldad y la codicia de Cortés siguen muy vivas, aunque bien vistas no son mayores que las de cualquier otro conquistador o político, en el viejo o en el nuevo mundo. Y debe recordarse que Cortés ensayó una conquista pacífica, o lo más pacífica posible, del imperio mexica, basada en la diplomacia para convencer a los mexicas y crear un conjunto de alianzas con los reinos enemigos del imperio mexica. De hecho, Cortés entró pacíficamente a la Ciudad de México y allí vivió con sus hombres y aliados indios hasta que en abril de 1520 Pánfilo de Narváez, mandado contra Cortés por Diego Velázquez, entabló una alianza con Moctezuma y desató la fase plenamente violenta de la conquista. Como se ve, la batalla de Zempoala y la matanza del Templo Mayor forman parte del mismo episodio bélico complejo que hizo inevitable el cruento sitio de la Ciudad de México. Y tras la conquista, Cortés buscó asegurar a largo plazo una explotación moderada que permitiera una convivencia pacífica y mutuamente benéfica de indios y españoles, con el fin de evitar la tragedia de la destrucción casi total de la población indígena de las islas antillanas, de donde venía, debido a las epidemias y a la sobreexplotación. Como bien lo expresó Silvio Zavala, nuestro gran historiador recientemente fallecido, Cortés tenía
y traía la experiencia antillana que no quería repetir. Con todo, la conquista fue violenta y debemos reconocer el carácter religioso y guerrero de la mayor parte de las sociedades humanas desde los tiempos más remotos. Los españoles habían combatido a los musulmanes para recuperar a la península ibérica y los diferentes reinos americanos luchaban permanentemente entre sí, estableciendo equilibrios relativamente estables cuando triunfaba uno u otro imperialismo. Las guerras mesoamericanas eran bastante cruentas e incluían la tortura y ejecución sacrificial de los prisioneros y la antropofagia. Así hemos sido los humanos, pese a que hoy tratemos de superar esta bélica condición, con escasos éxitos y muy grandes peligros, debido a los avances de la tecnología destructiva. Las armas que vimos de los españoles en la exposición, estas espadas, estos cañones, estas bolas de piedra, son juguetes infantiles comparados con las armas que hoy nos amenazan. En las Antillas, tras el encuentro, desapareció casi toda la población originaria, pero en México sobrevivió 1 millón, lo cual no es poco. Y es la base de nuestro mestizaje, que se produjo de diferentes maneras en diferentes lugares y momentos. A diferencia de lo que pasó en Estados Unidos, donde la población originaria fue exterminada deliberadamente y los europeos se hicieron self-made men, el régimen español se basó en la explotación de los indios, lo cual exigió su mantenimiento en vida. Y con ello, su cristianización e integración al sistema español. Esto ciertamente fue bueno, aunque nos heredó a los mexicanos los vicios económicos y morales de una indignante estratificación socioétnica, los de arriba y los de abajo, vergonzosamente viva 2 siglos después de la independencia. Si la población indígena fue avasallada por los españoles y explotada, no lo fue mucho más, o tal vez menos, de como ya estaba avasallada antes de la conquista. Por otro lado, no es muy seguro que la vida de los indios en sus pueblos haya sido peor que la de los siervos castellanos en sus aldeas. Valdría la pena hacer un ejercicio de historia comparativa. En todo caso, la situación de los indios de México empeoró y fueron más acosados a partir de la independencia, cuando perdieron la categoría de indios y el control de sus pueblos y de sus tierras. Como quiera que se vea, la conquista resulta de peculiar importancia para México para entenderse a sí mismo, y la conmemoración del 5º centenario en 2019-2021 debe aprovecharse en México y España y en todo el mundo para fomentar el estudio y difusión de la conquista de México por medio de la edición digital y en papel de los estudios, ediciones, documentos y videos ya existentes y el apoyo al estudio de materiales nuevos. Es de advertirse que el muy importante libro Veracruz 1519, Los hombres de Cortés, de María del Carmen Martínez, coeditado por la Universidad de Valladolid y el Instituto Nacional de Antropología e Historia de México, es muy notable que este libro casi no se haya distribuido en México. Pero igualmente es de lamentarse que los otros libros cortesianos de Carmen Martínez, salvo En el nombre del Padre, editado por la UNAM, y otros libros escritos y publicados en España sobre Cortés y la conquista, prácticamente no se conocen en México, no están en las librerías y están en pocas bibliotecas. Lo mismo puede decirse de los importantes libros de Bernard Grünberg, L'Univers des Conquistadors y el Dictionnaire des Conquistadors, que yo lamento no tener, que habría que reeditar y traducir. María del Carmen Martínez me ha platicado de sus ambiciosos proyectos editoriales, necesariamente colectivos por su ambición. 2 de ellos son la edición completa del Juicio de Residencia de Cortés y una nueva edición de los documentos cortesianos de mi padre. Mi padre promovió en vano en el Archivo General de la Nación de México que sus paleógrafos publicaran una edición completa del Juicio de Residencia
más allá de los documentos publicados por Ignacio López Rayón en 1852, pero creo que esta fecha está mal, y de los publicados por mi padre en el tomo 2 de los documentos cortesianos. El juicio de residencia de Cortés tiene un enorme interés potencial como libro, sobre todo si se ubica en transcripción anotada y con una buena introducción, lo cual permitiría ubicar la constelación de testigos que declaran en el cargo, el descargo y de oficio, y de los involucrados en el aparato legal del momento y todos los hombres y episodios mencionados. Según cálculo de Hugh Thomas, formarían 3 gruesos volúmenes, que incluidas la introducción y las notas serían 4 o 5. El facsimilar se puede publicar en internet y también la transcripción para poder hacer búsquedas. En cuanto a los documentos cortesianos, hasta la fecha son la colección y sistematización más amplia de la documentación, a la que se han agregado algunos documentos descubiertos posteriormente por Alfonso Martínez Cabral, María del Carmen Martínez, Hugh Thomas y otros pocos investigadores. Pero debe considerarse que los documentos reunidos fueron tomados en su mayor parte de compilaciones documentales de los siglos XIX y XX, con varios problemas de transcripción. Hace falta hacer el esfuerzo para ubicar en los archivos las versiones o copias más originales de los documentos y hacer una transcripción que transmita algo de la ortografía original, sin hacerla ilegible para los lectores comunes, objetivo de la edición original de los documentos cortesianos de mi padre. Y esperamos que Carmen no deje su trabajo de búsqueda de documentos cortesianos y de estudiarlos con el cuidado y la agudeza que la caracteriza. Y encontrándome en tan cortés y cortesiana compañía, no resisto a comentar sobre algunos asuntos que hace tiempo me pregunto. Uno de ellos es el ambiente cubano de 1517, particularmente la amistad de Cortés y el licenciado Alonso de Zuazo, que desde el regreso de Francisco Hernández de Córdoba ya había querido conquistar México, lo cual permite pensar que la amplia carta poder de Cortés a Francisco Altamirano en Santiago de Cuba, el 1 de diciembre de 1517, que es el primer documento de Cortés conocido, es un indicio de que desde entonces Cortés también hacía planes de ir a conquistar la isla de Yucatán, como se conocía lo que habría de ser México. Este indicio se refuerza por el nombre de provincia de Santa María de las Nieves, que se le da a lo que va a ser México, la provincia de San Juan de Culuá, en las instrucciones de Velázquez a Cortés del 23 de octubre de 1518. Basadas, este nombre de Santa María de las Nieves, en las instrucciones, basadas estas instrucciones de Velázquez a Cortés, en las instrucciones previas de los gobernadores jerónimos a Velázquez, acaso redactadas por el licenciado Zuazo, que ya sabía de las nieves de los volcanes mexicanos. El documento más antiguo conocido, escrito por los españoles en México, es la petición de la comunidad al Cabildo de la Villa Rica de la Veracruz, del 20 de junio de 1519. Y en este se designa a la tierra como esta isla de Uluacan. Sabemos que los mexicas se quisieron toltequizar, ligándose al linaje tolteca del reino de Coloacan, y por ese nombre se les llegó a conocer. Pero en cuanto a lo de isla de Uluacan, tengo una amistosa discusión con Carmen Martínez, pues ella piensa que en ese momento los conquistadores sí tenían la idea de que Uluacan era una isla, mientras que yo pienso que ya el experimentado piloto mayor, Antón de Alaminos, se había dado cuenta de que Yucatán no es una isla, sino tierra firme, y por lo tanto Uluacan debía serlo también, era una misma tierra firme. El 20 de junio de 1519, el escribano anotó, sin embargo, que Uluacan es una isla porque Cortés y los conquistadores que lo acompañaban tenían interés en que así se le considerara, para que quedara separada de la isla de Yucatán, porque esta es la que pronto se le asignaría a Diego Velázquez, que pronto obtendría el cargo de adelantado de Yucatán.
Otra creación política es la supuesta prohibición de Diego Velázquez de que los hombres de la Armada de Cortés poblaran en las nuevas tierras. Las instrucciones de Velázquez a Cortés no explicitan esta prohibición, no mandan poblar, pero tampoco lo prohíben, pero le manda consultar cualquier asunto difícil con los hombres sabios que lo acompañaban. Estos eran, por lo que se ve, los hombres de confianza de Velázquez, que se opusieron a poblar y que Cortés tuvo que hacer a un lado y controlar para poder poblar. Parecería entonces que Cortés y sus hombres inventaron o exageraron la prohibición de poblar para tener una justificación para separarse del mando de Velázquez. El aporte reciente más importante en la historiografía cortesiana es sin duda el libro de María del Carmen Martínez, Su Veracruz 1519, Los hombres de Cortés, que nos hace cobrar conciencia sobre la importancia de estos 4 meses de estancia de los españoles en Veracruz, durante los cuales descubrieron la riqueza de México, descubrieron el modo de conquistarlo, aprovechando las debilidades del imperio mexica y estableciendo alianzas con los reinos enemigos y sometidos resentidos. 4 meses durante los cuales Cortés y los españoles desarrollaron una estrategia de papel, como dice Carmen, para independizarse de Velázquez. La aparición de la petición de la comunidad del 20 de junio de 1519 permitió a María del Carmen Martínez reconstruir de manera novedosa y convincente los pasos de esta estrategia de papel y al mismo tiempo revalorar la naturaleza del fuerte e íntimo vínculo entre Cortés y sus hombres, la comunidad, su voluntad común, mostrando el carácter que podría llamarse democrático o aún comunitario de la fundación de México durante la conquista. Es de advertirse que María del Carmen Martínez, con su análisis de la petición de la comunidad del 20 de junio de 1519, también permite superar la separación entre la historia de la conquista, centrada en el héroe Cortés, y la nueva historia de la conquista, que destaca un enfoque prosopográfico de biografía colectiva. Porque Carmen Martínez le da tanta importancia a Cortés como a sus hombres, enfoca su interrelación. Igualmente importante es el descubrimiento de María del Carmen Martínez de que la primera carta de relación de Cortés sí existió. Ojalá ella la encontrara para que podamos ver en qué difiere de la carta del Cabildo del 10 de julio de 1519 y entender mejor el proceso de redacción colectiva de los documentos cortesianos veracruzanos. Es interesante también el reciente hallazgo de Hugh Thomas en el juicio de residencia de Cortés y un testimonio que parece indicar que éste no mató a Catalina Suárez Marcaida. Finalmente menciono, habiendo tanto cortesiano por acá, a ver si me ayudan, que no se ha encontrado, creo, el documento por medio del cual Cortés prohibió que en la Nueva España los indios encomendados o libres no pudiesen trabajar en las minas, lo cual solo podían hacer los indios esclavos. Sabemos, sin embargo, que se aplicó esta prohibición, pues desde 1523 se registran los registros de compañías entre encomendero y esclavista para trabajar las minas. La prohibición no está en las ordenanzas de buen gobierno, aunque sabemos que la heredó de la norma antillana establecida por el licenciado Suazo. Y tanto en México como en las Antillas, la defensa de los indios encomendados condujo a un aumento de la caza de esclavos, legitimada por la supuestamente justa guerra. El camino al infierno está pavimentado por buenas intenciones, como decía Jean-Paul Sartre. Tanto más habría que pensar y tratar de documentar y precisar. No dudo que las múltiples miradas sobre Hernán Cortés nos ayudarán a entenderlo y a entendernos mejor. Muchas gracias.
exposición se titula La primera exposición sobre Hernán Cortés. Una breve presentación de ambos servirá para entender que su mirada cortesiana es pertinente y oportuna en esta reunión. La doctora Cristina Esteras lo es por la Universidad de Madrid, en donde es profesora titular de Historia del Arte Hispanoamericano. Cuenta con diferentes distinciones académicas españolas y americanas, siendo muestra de su amplio conocimiento de la realidad del otro lado del Atlántico. Así es correspondiente de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando en Madrid y de la Historia, de la Real Academia de las Letras y las Artes de Extremadura, de la Academia de Bellas Artes de Santa Isabel de Hungría de Sevilla, de la Noble y Bellas Artes de San Luis de Zaragoza, de la Academia de Geografía e Historia de Guatemala, de la Academia de Bellas Artes de Argentina y de la Academia de la Historia del Perú, así como miembro del Centro Iberoamericano de Educación y Cultura de Buenos Aires. Es miembro de honor de la Hispanic Society of America de Nueva York y ha sido condecorada con el Águila Azteca por el gobierno mexicano, de distinción de la cual se siente muy honrada. Ha sido consultora de arte latinoamericano para numerosos museos estadounidenses y fundaciones internacionales. Autora de numerosas publicaciones, ha sido también curadora de varias exposiciones nacionales e internacionales sobre temas de arte americano y ha sido arriesgada curadora junto con un camino conjunto con el doctor Martín Almagro Gorbea de la exposición Itinerario de Hernán Cortés. El doctor Almagro Gorbea es académico, como saben, de número de la Real Academia de la Historia, de la cual es anticuario perpetuo, es doctor en Historia por la Universidad Complutense de Madrid, ha desempeñado diferentes ocupaciones dentro del cuerpo facultativo de museos, fue director del Museo Arqueológico de Ibiza, conservador y director del Museo Arqueológico Nacional y ha desempeñado su actividad docente en diferentes universidades españolas. Ha sido fundador, director de la revista Complutum de la Universidad Complutense de Madrid y, asimismo, forma parte de diferentes organismos internacionales que revelan, junto con el currículum expuesto de la doctora Cristina Esteras, su apuesta por una experiencia novedosa y con una mirada desde un ámbito no cortesiano en el que sospecho que han sido conquistados por la personalidad del personaje. Tienen la palabra. Buenas tardes. Voy a empezar yo a explicarles un poco, luego le daré la palabra a don Martín para que continúe la explicación, pero me parece que es obligado, antes de iniciar lo que sería propiamente nuestro tema, el agradecer estar sentados hoy aquí en esta mesa y agradecer las magníficas ponencias que hemos escuchado y que son consecuencia del esfuerzo de quienes han organizado el coloquio. En este sentido, hoy sabemos más o por lo menos yo sé mucho más de Hernán Cortés que ayer tarde o esta mañana, ¿no? Así que reflexionar sobre Cortés con estos conductores tan magníficos y estos ponentes me lleva a tener que agradecer muchísimo la invitación y no solamente la invitación a poder hablarles a ustedes y a contarles nuestra experiencia de la exposición, sino el hecho también de que este coloquio viene a reforzar y es una palanca de apoyo importante para la propia exposición. Así que doblemente nuestro agradecimiento o mi agradecimiento, que seguro que Martín comparte también conmigo. Toda exposición plantea unos retos y unas dificultades
que solamente creo que quienes de alguna forma las llevamos adelante somos conscientes, porque es estupendo llegar a un lugar donde se ha montado con un criterio puntual de quienes han organizado y quienes han tenido la idea del discurso expositivo, ver cómo está hecha. Cada comisario o cada curador plantearía seguro esta exposición que nosotros hemos llevado a cabo de una manera distinta, y seguro que habrá visitantes que piensen que faltan muchas cosas, que sobran otras cosas, en fin, que una exposición hay que someterla y el público la somete a crítica, y eso es una cosa, yo creo, que es muy positiva al respecto. Pero yo creo que no ha habido ningún ponente esta noche que no haya dicho y que de su boca haya salido que la figura de Hernán Cortés, o que Hernán Cortés es un personaje controvertido. Entonces, si es un personaje controvertido, es un personaje difícil de llevar no a una literatura, no verter las opiniones en negro sobre blanco, cuya historiografía sabemos que es amplísima y que despertó y seguirá despertando un gran interés. Pero yo creo que el valor de la exposición ha sido el de llevarla físicamente a que ese discurso se planteara a través de unos objetos que iban a ser el hilo conductor de las ideas que nosotros queríamos plasmar. Y esta idea de plasmar la exposición, que, insisto, es la primera vez, es el primer reto, que además se ha llevado a término, porque hay muchos retos que quedan en el cajón, ¿no? Porque no se pueden llevar a final a efecto. Pero que felizmente, después de 3 largos años, y esto hay que confesarlo, ha sido la trayectoria de la misma, yo creo que nos congratula y nos alegra el pensar que hemos tenido la valentía, quizá en eso nos hemos identificado con Cortés, en el aspecto del vigor, el no desanimarnos, el llevar a las últimas consecuencias aquello que las dificultades de las cuales también les voy a esbozar algo, porque me parece que una exposición tiene mucho de positivo, pero también tiene mucho de reto. Pues en este sentido decirles que junto con la historiografía amplísima no se había abordado nunca, si no se les había ocurrido a nadie, por lo menos no se había llevado a finalizar una exposición. De manera que esta exposición del itinerario de Cortés es la primera, y no es la primera que se celebra en España, es la primera que se celebra en el mundo. Yo supongo que después esto alentará la posibilidad de plantear otras en otras ocasiones, con otras miradas distintas, y que serán complementarias o incluso superarán lo que nosotros hemos tratado de plasmar. La exposición, que nació de una idea en el canal de Isabel II, nos fue encomendada primero al profesor Almagro, el profesor Almagro con el que yo tenía una relación de amistad y además de ser colega de la universidad, me llamó también a mí para que fuera de alguna forma su apoyo en este caminar, dada mi relación con México y mi conocimiento del arte mexicano, incluso de la estructura mexicana. Y así comenzamos la andadura, no sin muchas dificultades, pero el empeño fue realmente, y la idea fue del canal, dentro de la idea suya del compromiso político que tiene el canal con respecto al desarrollo de la cultura. Las exposiciones que viene haciendo desde hace 11 años el canal demuestran este compromiso político por el desarrollo y la atención hacia la cultura. Fueron 3 largos años de una andadura compleja, porque desde el primer momento en que nos sentamos a ver qué es lo que planteamos, qué es lo que contamos, cómo lo contamos,
Y cómo lo contamos tiene que ser también en una exposición apoyado por objetos y por documentos, porque si no es muy difícil transmitirlo, ¿no? Y eso nos llevó largas conversaciones, muchas tardes de reunirnos, cómo lo hacemos, cómo lo dejamos de hacer, qué pedimos, qué obras no pedimos, y eso nos fue dilatando y nos fue haciendo que poquito a poco fuéramos cambiando las ideas iniciales hasta decantarnos por el guión que actualmente tiene la exposición. Yo creo que esta exposición es deudora no solamente del canal en sí mismo, que fue el promotor de nuestro trabajo, sino que sin el apoyo de determinadas instituciones y de determinados amigos también, nos habría sido imposible recabar las piezas que son necesarias para contar la historia de ese itinerario de Cortes. Y yo creo que tengo que mencionar de una manera completamente obligada en primer lugar, la Real Academia de la Historia, que de alguna forma ha sido la curadora y la que ha respaldado, digamos, institucionalmente en España esta exposición. Y en el caso de México, el Instituto de Antropología Nacional de Antropología e Historia, aún ayudado y potenciado por las autoridades del Gobierno de Estados Unidos. Nosotros queríamos el exponer el mundo azteca a través de piezas que fueran impactantes para acercar a los españoles y a los visitantes de la misma a ver la magnitud de ese mundo y lo contradictorio también que era con el mundo que Cortés dejaba detrás, es decir, de alguna manera para impactar, ¿no? Pero independientemente de esto, la posibilidad de traer obras del mundo azteca a la exposición era inviable si no contábamos con esta institución, como el Instituto Nacional de Antropología e Historia, y el permiso para que el Museo de Antropología nos permitiera traer las magníficas obras que están causando verdadera admiración y que están teniendo mucho éxito dentro de la contemplación de los visitantes del museo. Así que Real Academia de la Historia y el INA, como normalmente le conocemos a este instituto, han sido dos columnas vertebrales en la posibilidad de la obtención de piezas. Evidentemente, no solo ellas han contribuido, han sido otras muchas instituciones, quizá de menor entidad, pero numéricamente estamos, si yo no he contado mal, alrededor de unas 50 instituciones entre museos estatales, museos o instituciones privadas, destacadísimas colecciones, las que nos han permitido reunir nada menos que un número superior a los 400 ejemplares. Yo creo que este número les puede dar a ustedes idea de la magnitud de esta exposición, y ese mismo número que avala la magnitud de la exposición, avala también el esfuerzo en la necesidad de tener que pedir préstamos, que a veces no son fáciles, y que además en el caso de esta exposición, que ha sido prolongada en el tiempo, ha contado también con la necesidad de rehabilitar los préstamos, dado que en un momento dado se incluyó entre medias del proyecto otra exposición que nos hizo rearmar el proyecto inicial en los préstamos. Total, más de unas 400 selectas piezas que, además de, por ejemplo, las que vinieron del Museo de Antropología de México, la Academia de la Historia ha sido también uno de los prestadores estupendos, porque nos ha permitido exhibir obras sensacionales que además incluso los españoles desconocían, y esto está siendo también una sorpresa para nuestros propios paisanos. Pero ha habido, por ejemplo, en el caso de México, bueno, no quisiera que se me olvidara ninguna institución, pero creo que hay que reconocer los préstamos, por ejemplo, del Museo Sumaya, de la Fundación Carlos Slim,
el préstamo del Museo de Chapultepec, el Museo del Franz Mayer, los propios préstamos de Banamex. En fin, me dejaré seguro en el tintero algo, pero con esto avalar que ha habido un interés y ha habido una generosidad por parte de instituciones mexicanas para que esta muestra se pudiera llevar a término y además lucir de una manera, yo creo que bastante espléndida. En el caso español nos resultaba más sencillo, lógicamente, porque era nuestro medio y porque de alguna manera también entendían mejor nuestro propio deseo, ¿no? Y entre las instituciones, bueno, el Museo de América, obviamente, el Archivo General de Indias, que se ha aportado de Sevilla, vamos, con una generosidad extraordinaria, el Archivo Histórico Nacional y luego lo que para las exposiciones viene siendo muy importante es el papel del préstamo de la Iglesia. La Iglesia entendida como catedrales, es decir, grandes instituciones, iglesias parroquiales, a veces ermitas que están perdidas en la sierra, por ejemplo, de Huelva, y resulta que ahí se encuentra uno de los frontales más hermosos mexicanos del siglo XVII que nos han permitido traerlo y lucirlo en la exposición. Es decir, que ha habido una generosidad muy grande en el préstamo y eso no indica que esa generosidad no nos haya costado esfuerzo, porque eso nosotros lo sabemos cómo ha sido. La exposición, yo siempre somos de la opinión, y en este caso, como les estoy hablando yo, que una exposición es algo efímero. Es algo efímero porque llegado el día 3 de mayo se va a levantar, cada pieza volverá a su lugar de destino y el recuerdo en el imaginario nuestro quedará unos años, pero ahí más o menos se va a perder. De tal manera que una exposición sin catálogo es una exposición hasta cierto punto limitada, ¿no? Y en este caso acompaña la propia exposición un catálogo hermoso de tamaño, ricamente ilustrado, con una variedad y una calidad de las imágenes que le acompañan muy notable, pero sobre todo, más que lo visual, que hace mucho en un catálogo y ayuda después a ser consultado y demás, lo cierto es que lo completan el catálogo los artículos de quienes han intervenido en él. Y en este sentido, debo decirles que son 60 autores de reconocido prestigio los que hemos ido viendo qué temas, de acuerdo a los propios ámbitos de la exposición, que tenían que escribir artículos, no tanto pensando en incluir las piezas que sí están colocadas en el propio catálogo, sino para que quedara como un libro de consulta en el futuro. Es decir, más bien planteado el catálogo como un libro de permanencia en el futuro, aun cuando están insertas en el mismo las 400 y pico piezas que se han reunido para este texto. Una vez dicho esto, añadirles que, aunque el profesor Almagro va a tomar ahora la palabra, decirles que la exposición podía haberse terminado pues, o una vez ido o regresado a España Hernán Cortés, es decir, mediados del siglo XVI, haberlo dejado ahí, o bien continuarlo. Y tuvimos claro siempre que nos gustaba la idea, y así lo planteamos, de llevar la exposición hasta el siglo XIX, es decir, cubrir la etapa virreinal, porque entendíamos que la cosa no muere con Hernán Cortés, sino que esa presencia de Cortés en la Nueva España o en el territorio mesoamericano iba a dar lugar a un acontecimiento que, para bien o para mal, otra vez parafraseando a Carlos Fuentes,
es el México actual. Y entonces yo creo que el México actual no se puede entender sin la trayectoria, sin los acontecimientos de ese periodo largo de tres siglos que supuso la presencia de los españoles en aquel territorio. Así que la exposición, que comienza prácticamente con la tierra de Cortés en Medellín, va a terminar con el final del periodo virreinal o del periodo colonial como antecedente de ese México actual que es la gran nación, es la gran potencia, pero que es una nación mestiza. Se ha dicho aquí ya suficientemente, no voy a insistir, pero nuestra idea siempre fue la de que estuviera presente en la exposición. Martín, toma la palabra. Bueno, pues, señoras y señores, amigos todos, lo primero que tengo que expresar es mi profunda satisfacción, pero una satisfacción muy especial. Yo soy arqueólogo. Yo soy un extraño en estas circunstancias y un poco quiero justificarme y al mismo tiempo explicar por qué aparezco yo aquí. En primer lugar, mi satisfacción por las magníficas conferencias que estoy oyendo. Como hombre culto, nil humanum alienum est, un hecho tan determinante de la historia universal, Cortés me interesa secundariamente, me resulta enormemente relevante. Y oírlo sintetizado en las frases, en las palabras, en las conferencias tan brillantes que he oído, va a ser un recuerdo para mí, para siempre, lo que me quede de vida. Y no lo digo en sentido de alabanza a los compañeros, que lo hago también muy gustoso, sino como arqueólogo objetivo en enjuiciar lo que veo delante para interpretar la historia, el presente, el pasado, camino a conocer el futuro. En segundo lugar, para mí es una satisfacción también hacerlo aquí, bajo esta impresionante carta, mapa de México, que se conserva, es uno de los tesoros que conserva la Real Academia de la Historia. Lo conserva porque era la cronista de Indias, cosa que a veces olvidamos. Entonces, yo, aunque soy un extraño a este tema, a este campo, sí me siento atraído por este hecho de la cultura universal, que es lo que nos ayuda a entender esa memoria histórica por la que nos interesamos. Y en tercer lugar, también es mi satisfacción por entrar en una figura como Hernán Cortés, que para un arqueólogo es un desafío, y lo voy a intentar explicar fácilmente. Yo he estudiado, he tenido la suerte de poder entrar en el tema de Alejandro Magno en otra de las grandes exposiciones que hizo el Canal de Isabel II Gestión. Cómo no, en mi historia de España he tenido que enfrentarme con la figura de Aníbal, o de abordar la figura de Escipión, o de la figura de Julio César, todos grandes conquistadores, si se me permite usar ese término, que a veces tiene, sobre todo en nuestros días, en algunos ámbitos, carácter negativo. En la historia tiene carácter de hecho ocurrido, que es lo único que me importa y que tengo que interpretar. Poder comparar esas figuras del mundo antiguo con una figura que parece, para mí era muy moderna, jamás lo hubiera pensado, como Hernán Cortés, era un desafío intelectual. Creo que se ha hecho alguna vez, nunca de forma sistemática, nunca es del todo científico, porque es comparar cosas muy diversas, pero en cualquier caso sí que es interesante desde el punto de vista de la experiencia humana. Pero esa comparación ha llegado por circunstancias que no habíamos pensado al principio. Yo quiero recordar aquí cómo la idea de gestionar, de inventar una exposición sobre Hernán Cortés surgió de la propia exposición de Alejandro Magno. Fue iniciativa, yo creo que muy brillante, de Canal de Isabel II Gestión. Pero al mismo tiempo nos planteó un problema. De Alejandro Magno había precedentes de exposiciones, por supuesto de César, por supuesto de Aníbal. Nunca se había hecho, como ha comentado la profesora Esteras, una exposición sobre Hernán Cortés. Y la razón era simple y se entiende enseguida. Es una figura no porque sea muy compleja, no porque no sea conocida, que tiene muy abundante bibliografía, sino porque es una persona que casi era un tabú tocarlo. Eso nos llevó a plantear la exposición
como una visión desde lejos, desde la arqueología, que es lo que explica que yo esté aquí. Es decir, no queríamos hacer un Cortés bueno, como han dicho antes, un héroe, ni tampoco un villano, porque son visiones falsas. Tampoco se puede orientar así ni la vida de Alejandro Magno, ni la de Escipión, ni la de Aníbal. Todos pueden ser enfocados de las dos maneras, pero eso es una falsa realidad. Y entonces decidimos tomar una visión a distancia y hacer una visión de Hernán Cortés que fuera en su contexto histórico. Y en ese aspecto yo quiero señalar que junto con la ayuda evidente de la curadora, con el título que ahora le damos, que me parece muy oportuno, Cristina Esteras, teníamos también el apoyo de Fernando Arlandis, que es un ingeniero, no tiene nada que ver con este mundo, pero nos daba un poco el contrapunto de la visión popular, que era hacia donde iba enfocada esta exposición, y luego las interesantes discusiones, sugerencias, críticas en el sentido positivo que hemos recibido de tantos colegas, sobre todo de América. Antonio Saborit, el propio Miguel León Portilla, Matos Moctezuma, no quiero tampoco olvidarle. Al principio, cuando oían la idea, notaba una sensación de perplejidad y casi, no quiero decir de temor, pero de decir por dónde van a salir estos. Cuando íbamos explicando nuestra orientación, que lo que queríamos hacer era entrar en el contexto de lo que supone el encuentro del viejo y el nuevo mundo, que también han glosado hoy aquí quienes me han precedido en la palabra, empezaban a interesarse por esa nueva perspectiva que ciertamente creo que es enriquecedora. ¿Y qué es lo que lleva a esta exposición, yo creo, a ser una puerta abierta hacia ese futuro que yo creo que todos deseamos? Donde no se trata de exaltar a Hernán Cortés, ni tampoco de denostarle, sino de recuperarle para la memoria colectiva, que es una experiencia que todos tenemos que tener en lo positivo y en lo negativo, para entender mejor el recorrido que han hecho los que nos han precedido y que explica cómo somos nosotros ahora, y con esa visión que tenemos poder determinar mejor el futuro que tenemos que a partir de ahora construir. Y esa ha sido la orientación que quiero decir como arqueólogo que he intentado aportar en esta visión de conjunto. Es una visión, no sé si les sonará, de arqueología comparada. Arqueología fuera, o mejor dicho, en un marco de tiempo muy amplio, pero tampoco es contemporáneo Aníbal de Alejandro, y sin embargo se puede hacer. Y con la misma perspectiva podríamos abordar a Tamerlán, a Gengis Khan y, si me apuran, a Napoleón. Abstraes las circunstancias concretas y acabas viendo, yo creo, las verdaderas razones históricas de la relevancia de esa figura. Por eso, esta exposición tiene el inconveniente de que no pretende historiar a Hernán Cortés. Hemos huido de ese hecho, entre otras cosas, para evitar la polémica. Queríamos que fuera legible desde todos los puntos de vista. ¿Hasta dónde se puede conseguir eso? Pero, en cambio, hemos pretendido contextualizarla de forma profunda en su momento histórico. Y eso había que hacerlo, como hacemos los arqueólogos, a base de los datos y los documentos. Datos y documentos pueden ser leídos por cada cual según su mentalidad, su ideología. Se queda abierta la exposición a visiones contrapuestas de Hernán Cortés que nos parecen enriquecedoras, aunque algunas nos puedan parecer más exactas y otras menos exactas, y en el conjunto yo creo que se recupera lo esencial de Hernán Cortés, que si ha sido tan denostado por la leyenda negra, si tiene tantos inconvenientes por un aspecto, si es tan alabado por otros, es sobre todo porque es la figura que personifica, en la cual se ha hecho un mito de un hecho muy relevante en la historia de la humanidad. Yo he estudiado y me he especializado en, bueno, no les dejo con el suspense, es el encuentro del viejo y el nuevo mundo. Yo soy especialista en encuentros de culturas, que es lo que llamamos las colonizaciones, y aculturación, los intercambios culturales que se producen, con aculturación y la consiguiente desculturación. Es el tema que me ha apasionado siempre en el mundo antiguo, porque es la explicación de la etnogénesis, de la aparición de los pueblos, si quieren ustedes, de las culturas y de su transformación a lo largo de la historia. La historia humana es la historia de las colonizaciones.
El hombre, como he comentado a algunos que me han oído, es un animal colonizador, pero no es porque sea un animal distinto, sino porque es un ser viviente y todo ser viviente coloniza. Entonces ha sido con esta perspectiva, no concreta, sino genérica, como hemos abordado este aspecto de la figura de Hernán Cortés. Desde esa perspectiva, creo que es como debemos intentar comprender este hecho culminante de la colonización española de América, sin que esto suene a exaltación, pero que es también, yo creo, el hecho culminante de todas las colonizaciones del viejo mundo. Es decir, no estoy excluyendo ni la francesa, ni la holandesa, ni la inglesa, ni siquiera la de los vikingos, ni siquiera la interesantísima colonización de Siberia a través del Transiberiano, para que vean que el hecho de la colonización trasciende mucho el mundo antiguo y también el mundo moderno. Es algo consustancial y no quiero explicar las colonizaciones que en estos momentos estamos manteniendo en la humanidad. Pero desde esa perspectiva también se obtenían otras visiones. Por ejemplo, la posible comparación con Alejandro Magno, su modelo, y con César. ¿Hasta qué punto Hernán Cortés era fruto de sí mismo o era fruto de esa experiencia acumulativa que es la historia del viejo mundo, que cuando se entra en contacto con el nuevo mundo tiene una ventaja, que es la mayor experiencia colectiva? Es decir, hemos visto cómo tiene mayor eficacia en la tecnología, de la navegación, del armamento, también de la alimentación, algo que a veces se olvida, y también, sobre todo, de la mentalidad, de las ideas, del conocimiento. Eso es lo que supone ese encuentro. Era inevitable, no puede haber buenos y malos. Son hechos que estaban determinados por la propia especie y por el propio desarrollo de la historia. Podía haber ocurrido de otras maneras, evidentemente, pero eso no es histórico. Y yo creo que es entendido así como entendemos en profundidad Hernán Cortés y lo que esta figura representa. Como ven, el tiempo abrevia y yo tengo que terminar. Y quiero terminar brevemente, solo con dos referencias a las cuales ya hemos terminado aquí, ya se han hecho alusiones aquí. Una es que creo que Hernán Cortés va a interesar cada vez más a las gentes de nuestro planeta, no por sus circunstancias personales, que tienen aspectos muy atractivos, es una figura muy poliédrica, y siento repetir, casi plagiar a los que me han precedido. Es como el caso de Alejandro, sí, también atrae mucho su persona, o el caso de César, pero no es la personalidad de Alejandro ni la de César los que las hace tan atractivos para la historia universal. Es el papel que han tenido en esa propia historia universal, y lo mismo pasa con la figura de Hernán Cortés. Creo que entonces recuperar a Hernán Cortés no es recuperar esa figura, es recuperar un momento clave del desarrollo de la humanidad hacia ese mundo global que hoy día vivimos. Y en segundo lugar, han comentado aquí que se acerca el 5º centenario. Creo que hay que hacer justicia, no a los héroes, eso está, no quiero decir pasado de moda, pero es una postura aceptable, pero no es esto, pero hay que hacer justicia a nuestra propia historia. Creo que hay que saber hacer el 5º centenario y saberlo preparar, porque es un verdadero encuentro de dos mundos. Colón lo descubrió, quien lo llevó a la práctica, si se permite personalizar, fue Hernán Cortés, porque es el que tuvo la capacidad, por las circunstancias, de hacer la síntesis de la cual procedemos todos, mexicanos y el resto del mundo, por el enorme impacto que en América, en España, en el resto de Europa, en el resto del mundo, tuvo ese contacto. Y creo que sería oportuno empezar a pensar en ello. Y también lanzo una modesta idea, que es que convendría recuperar la modesta casa de Cortés en Medellín, entre otras cosas para bajar del Olimpo la heroización de este héroe y verlo como un hidalgo normal de Extremadura, lo cual ayuda a comprender su figura histórica y a valorarla en este contexto global en el que debe enmarcarse su figura, ya que ha contribuido tanto a este mundo global en el que hoy día estamos viviendo y en el que, sobre todo en el futuro, va a vivir la humanidad. Y con estas ideas termino. Si quieres decir alguna palabra, porque ya estamos con el Con tiempo estas ideas concluido. termino y agradeciendo una vez más a todos los asistentes el marco
tan elevado que con sus conocimientos y sus saberes han dado a este gran esfuerzo que el Canal de Isabel II Gestión, con el apoyo de la Real Academia de la Historia, ha llevado adelante para este primer ensayo de una gran exposición sobre Hernán Cortés. Muchas gracias.